Sí, ahora vamos a seguir con las preguntas y contestas. Ya. Bom, minha irmã, não se chega a ponto agora que nós vai fazer pergunta tocante de lo que nos atende. E tema que nosso irmão a apresentar para nós ao eterno. Tem pergunta? Se não tem pergunta, a mim se tem pergunta. Hermano, usted ha Sí, dicho que la iglesia que no cree, que no caerá, no puede ser la actual. ¿Por qué? Esta dice que iglesia que no cae, no porta es iglesia actual. ¿Dicom? ¿Por qué? porque resulta que la iglesia, o sea, cuando decimos iglesia y nos referimos a la organización, esa iglesia está en apostasía. Ora que nos visa iglesia y pensando que iglesia está organización, tengo visa nos que iglesia está en apostasía. Quiere decir que es una iglesia que se apartó de la fidelidad a Dios. Está una iglesia que a apartar for de fieldad na Dios. Por lo tanto, sí o sí tiene que caer. No hay otra. Tapi sí of sí, iglesia Mester Kai. ¿Por qué usted dice que está en apostasía? ¿Por qué lo dice? Mira, puntrande, de cuenta dice que está en apostasía. Ese es un sermón entero, hermana. Ese es Ese es un sermón completo, hermano. exactamente. Pero Ese es quizás un tiene un detalle, algo que compartir. claro. Bueno, hay tanto, hay tanta apostasía dentro de la organización adventista que uno ya no sabe por dónde comenzar. Y Pero así, vamos a citar por lo menos algunas. y así no tanto, Número uno, número uno, le tiraron a la basura a la señora White. así no tanto cosa fue por visa, para mostrar que a iglesia cae en apostasía, pero esta va a mencionar algún punto. No. Número uno está, na atira hermano White, den con sushi. Exactamente. Número dos, le castigan a los que son fieles. Nanta castiga es nan kuta fiel. Una iglesia, una iglesia que le castiga a los que quieren ser fieles no puede permanecer, Una iglesia kuta castiga es nan kuta fiel, no por permanecer. ¿verdad? Y la cita que leímos de Evento de los Últimos Días, página 45, dice que está profetizado que esa iglesia se va a derrumbar. Es cita que el acuerden eventos de los últimos días. Página 45. Página 45 también se cuta para profetizar que a iglesia tabaikai. Esa frase se encuentra en cualquier libro, eventos finales. Evento de los últimos días, porque eventos finales es otro. No sé si usted Ok. sabía. No, ahora es que me entero. Evento de los Mira, últimos días está un otro buque fuera de eventos finales, humano. hermano, hermana, te voy a explicar. Evento de los últimos días es uno. Y eventos del tiempo final es otro libro de la señora White que los dirigentes nunca van a publicar. Eventos finales está un buque, pero eventos de los últimos días está un buque de hermana White que el dirigente nunca te va a publicar. Y si usted quiere, yo le puedo enviar eso en forma electrónica para que usted lo imprima. Si mi nos desea, pues mandele para nos por drukke. Si queremos. Claro. Entonces, yo le voy a enviar por WhatsApp en forma electrónica. Me te va a Y mandar usted, un PDF.
claro, y usted lo va a poder imprimir ahí en el lugar, en su país, Anterior, nós vai drukken boek aqui para nós sair, para nós ler. E por que não lo han sacado? ¿Por quê? porque desenmascara todo. Pastor, é book que quita tu máscara. Exactamente. Desenmascara todito, hermana. Es una bomba ese libro. É book aqui tá bom, é desmascarar turcos. Exactamente. Ok. Entonces, Me dio 2 puntos. ¿Faltan más? no, y podríamos mencionar mucho, hermana, pero es impresionante. Otra cosa también es la cantidad de abominaciones que se practican en la organización. El Club Outra de coisa também. Conquistadores. Ah, O sea, eh, também se escuta uma quantidade de abominação não sucede na igreja adventista, Clube de Pathfinder. Qual é o problema com o Clube de Conquistadores? es algo que Dios no, es algo, es fuego extraño. Clube de Es algo, Pathfinder, Candela Estranho. es algo que Dios no pidió. Tá algo que Deus não pede. Mira lo que dice Levíticos 10. Vamos a Mira lo Levíticos que 10. Levítico 10. Tabisa. Levíticos 10. En Levítico 10 dice que todo lo que Dios no pide, si yo Tabisa com hago tudo que algo, Deus não te pede. claro, mira lo que dice el versículo Levítico 10:1, la última parte. Si alguien puede leer. Levítico 10:1 é último parte. Romana, tá escutando, mi bom? Sí, Sí, Román, sí, nos Sí. escucha bien. Ok, Levítico 10:1. Botarle esse, Elisha. La última parte es clave. Elisha, botei? Sí, Sotis, meteen. Ok. Che non tanto, último parte, non è troppo messo. Levítico 10:1. 10:1. Soti. Levítico 10:1. Pero Levítico la 10:1 clave, bisaba sini ki soti. Ito bisabo epicadi Nadab e Abihu. E dois unam de Aaron, Nabab e Abihu, cada a coisa panche de candela e põe carvão sem dedinho. Bebe carbono põe essência delante do Senhor. Nasce ofrenda com candela com contra a regra de Deus. Não há coisa fora de alta. Amém. entonces, Ok, la danke. la última parte de Levítico 10:1 dice que él nunca les mandó. O sea, Sí. cuando yo introduzco algo a la iglesia que él no pidió, automáticamente eso se convierte en fuego extraño. Den última parte do texto, é lo qual é não a ordena. Então, ora Exactamente. introduzir algo dentro da igreja que Deus não a manda, é coisa que te vira candela estranho. Exacto. Acá ¿Me dice, puedes leer? Não se lhe acaba? Levítico No, 10:1? 19. Camila, Román te Amale só explica. uma way. Sim, está ok, Herbert, para un rato así, ¿no? ¿Usted pidió Levítico 10:19? Sí, es eso. no, 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 no. No, solamente el 1. Solamente Uno só, Levítico Sheila. 10:1. Uhum. Ah, ok, amén. Bom, Román, ¿cómo Sí, le? sí, sí, sí. Mhm. Ok, Entonces, pero sí, entonces, sí, hable. hay otra pregunta. Sí, ¿Hay porque algún hermano? eso de los conquistadores, ¿hay algo de malo en eso?
Claro, es fuego extraño, es algo que Dios no mandó. Por lo tanto, Pero, es fuego extraño y se va y le va a pasar a ellos, le va a pasar lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. ok. Porque Os- cuando yo practico en la iglesia algo que Dios no pidió, automáticamente se convierte en fuego extraño. Ora Eso es como practicar peligroso. algo de iglesia que Dios no amanda, automáticamente te vira un candela extraño. La hermana White no recomendó el club de conquistadores. No solamente no recomendó, no dijo nada. No No solamente no dijo nada. recomendar y no avisa nada. Claro. O sea, cuando la señora Juárez estaba viva, no existía luego eso. Porque si ellos querían introducir el club de conquistadores cuando la señora Juárez estaba viva, ella iba a protestar. Ella tenía que ser la primera en protestar porque eso es una abominación delante de Dios. Ora que o hermano White estava na vida na não a introduzir e Pathfinder. Se não a introduzir, ele estava e prometo a halse su voz contra Jepa sobre essa que tá candela estranho. Ok. Um, Tenemos a otro hermano um, aquí que tiene una pregunta, el hermano Hybert. Hermano, me bien para bombe. So, tis pessoal, ele qual que beleza na baina 1 aí, por hora vai na 2, então bisa momento candela bini do senhor que manan 2 completamente, na morrer na mês. Então, ori Moisés abisa está ele Aaron, senhor Arthur de Boso para somar la bisa, me que pesnan ko acercar mi respeitar mi santidade do nome glória delante de inteiro pueblo na mensera, tiene lo cual que o senhor abisa nan. Ok. El hermano Hybert Amén. enfatiza lo que dice el versículo 2, que estos dos muchachos, Nadab y Abiú, murieron porque desobedecieron a Dios. En vez de traer fuego extraño, debían de glorificar el nombre de Dios y honrarlo. Así lo dice en el versículo 2 y 3. Es el remarque del hermano Hybert. Sí, Claro, entonces o que sea, Aaron perde habla también. Ujú. lo que tenemos que tener en cuenta, hermana, es que fuego extraño equivale a cualquier práctica que yo haga que Dios no haya solicitado ni pedido. Candela estranha de qualquer prática, qualquer coisa que você hace que Deus não solicita e Deus não pede para você. Ok. Meeting hermana Claudette, depois meeting número 51647. Hermana Claudette, boa pergunta? um, um, bro, hermano, ¿es verdad que el Club de Conquistadores vino de Roma? Quiero saber. No, Então, pondrá el assim, club de é clube que conquistadores, Pathfinder bem foi Roma. É que sabe? no, el club de conquistadores fue una invención de los masones. Ustedes saben quiénes son los masones. Correcto, Freemason. correcto, por eso yo oí eso, correcto, porque de Roma es masonería, todas esas oscuridades, todas esas maldades yo oí eso, ese versículo. Sim, sim. Era uma dúvida que ele entende a versão, hein? Me também alessa que Pathfinder também de Freemason não. Não tem tur escudo, é señal não de Freemason riba e medalha que é coisa que é Pathfinders não tá usa. O Ok. sea, los masones inventaron los Boy Scouts. E Amazon não a inventar e Boy Scout não. Exactamente. E Pathfinders Entonces, não. el Club de Conquistadores es un reflejo o una fotocopia o una imitación de los Boy Scouts. Anto e Pathfinder aqui tá reflejo que me tá caindo mesmo e Boy Scout não. Ok, Exacto. exacto. Así. Mi tating e número de telefone 5164777. Sì, boa noite, feliz sábado, hermana. Não, mas Feliz compreender, minha pergunta estava estar aqui de mal um Pathfinder team, pero já me compreender, cava.
Dank je. Vuelvo. La hermana quería saber qué hay de malo con el Club de Conquistadores, pero ya comprendió. ¿Ok? Ya, Gracias, hermano. perfecto, Um, perfecto. hay más preguntas. Sí. Tenemos al Sí. hermano Zulenda. La hermana Zulenda. Hermana, si vos pregunta. Aha. Mita que un tiki clarificação riba a candela estranho e que tá eigenlijk. So miti algo entendi, pero me que saco também mita pensa. La hermana Zulenda quiere un poco más amplio explicado eso del fuego extraño, pero porque ella tiene entendido algo, pero quiere saber si es correcto. Hermana, yo tengo un sermón entero sobre el fuego extraño. Era un marketing Entonces, entero un sermón de asunto. Ey, lo hermana. que podríamos hacer es en la próxima reunión que hagamos, estudiemos ese tema. En la próxima reunión nos por ahí Porque, estudiar el candela extraño. claro, porque ese es un tema entero que tiene que ver justamente con Levíticos 10. Entonces, para que si ella quiere profundizar, ampliar, es mejor que dediquemos un programa entero a eso. Amén. Hermanos, si vos quieres profundizar y ampliar, nos van a dedicar un tema completamente en ese, y entonces lo puedo así con nos na un próximo ocasión. ¿Está bom, mi irmão? Então, puntre como tenho que dar até dia orento. La hermana pregunta si tiene que quedarse a esperar hasta ese día. Na, enti me se vai dentro deep den detalhe, pero bisami siquiera namo en sun cos. Dale si quiere un pedacito, aunque sea. Hermana, el versículo 1 lo dice todo. Versículo 1 de Levítico 10 tabisa. De Levítico 10. Ahí está la clave, hermana. O sea, cualquier práctica que haga la iglesia adventista es fuego extraño según Levítico 10:1. Cualquier práctica que la iglesia adventista realiza, está fuego extraño. Pero cuando se convierte en fuego extraño, cuando Dios no Sí, lo ha ahí está requerido. eso. Exactamente. Claro, o sea, cuando la iglesia introduce una práctica, sea cual sea el nombre que la práctica tenga, pero que Dios no mandó, eso se convierte en fuego extraño. Lo dice Levítico 10:1, está clarito. Eso no hay forma Salir de eso. de dudar, exacto. Hermana, Pero- so el book di sobre el comentario que me tiene el comentario que tengo en mi libro de estudio se consigue esta explicación del fuego extraño en Review and Herald 25 de marzo 1875. Se consigue una explicación del fuego extraño. Ok. ¿Sí? Gracias, hermano. A ver, Thank you, mi hermano. a ver, espera un poquito. Espera un poquito, yo voy a anotar y yo le voy a pedir a una hermana que maneja bien el inglés, le voy a pedir que me envíe esa cita traducido al español. Eu também pedi um irmão que domina inglês, traduzir a cita e mandei apenas espanhol. Hermana, repetir. Hermana. A ver, Review- repetime, hermana. Review Review and and Herald. Review and Herald, marzo Sí. 25. Marzo 25, Uhum. Sí, año 1875. Ai, 1875. Ok. 1875. Ya está. Perfecto. Yo voy a mandarle esta referencia a una hermana que vive en Costa Rica, que ella es la que me traduce del inglés al español. Amém. Óbvio. ¿Está? Sí. Dale. So it is. Uhum. So it is. Uhum. O por traducir para meneer Review and Health.
sí, es que esta busca. A mí no sabe en español. No. Está Ah, bom. explicando-nos. Excita ku Sí, hermana sí, cuidar pero a no do quiere. me kuta de review and herald. Eta vai laga un roman Sí. traduz. Excita. P. Va Ajá, compreender? más quiere Mas el excita título, tá na eso, inglês, a bom, do roman hermano, to bom. compreender ele bom, então eta traduzindo em espanhol para e compreender. No comprende. Sí, mi dushi, danke. Assim tá. Se dushi, danke para bom interesse para ajudar. Está apreciado. Isso diz. Janice Brunet. Hey, Bertuar, dá-me um rato para sobrar. Me tem um romano aqui na cu. Não há assim nenhuma pergunta ainda lá. Nós damos uma oportunidade. Janice? Ah, benissimo, hermano, boa noite. Feliz Boa sábado. noite. Danke Feliz pelo sábado. programa. Sì, mita considera, mita pensa, no, que é candela estranho, que Deus está para DJ, of também, lo que ela White não avisa DJ, referindo a clube de patvender, mita considera ele mesmo coisa que Isaías 58, 13, 4, talvez que eu vou pôr a mesma linha, tá? Para sombra, orbo wa com patvender, tá tem su bom ponto, não, pero toch costan com nanta si conta de honor com tanto cos nanta si arriba sábado. Então orbo wa bom kiko ela não vai ter papel que Deus não permitir. Então orbo wa kiko Isaías 58 13 4 e também se aceita linha acaba. Deus não a papel de Deus não tá querer, você sabe tá bem contradice o versículo aqui. Não tá verdade? Isaías 58 13 4. Ok. La hermana Sí. adjudica al versículo 58 del libro de Isaías. Isaías 58, 13 y 14. Dice así. Dame leer, hermana, ya no está clara. Ore y lo botín delicia del Señor. Entonces tendréis delicia en el Señor y le haré subir sobre las alturas de la tierra y les alimentaré con la herencia de Jacob vuestro padre, porque la boca del Señor ha dicho así. El texto te avisa que si nos, si sábado un delicia, para nós, é assim, nós corre riba e altura nan de cielo, e lo alimentarnos com a herencia de Jacob nos trata, pues sobre a boca del Señor avisa sina. Entonces la hermana dice que muchos de esos honores que se dan en el Pathfinder se dan a Club de Conquistadores, se dan en sábado. Y eso es algo que el Señor no ha mandado porque trae consigo muchas cosas que se hacen que no son permitidos en el sábado. Exacto. Sí, tiene razón. Es cierto. Así como suena, hermana. Así como Este dice suena. poeta buena, hermana, así na mesa. Así na Es mesa. una transgresión directa, no solamente a la ley de Dios, sino al sábado también. O sea, toda la ley. Esta es una transgresión contra la ley de Dios y esta contra el sábado también. Sim, isso. Eu submeti Bible de estudo aqui, né? De Ellen G. White, que tudo explica, Bible tremendo. Então, também sabe o versículo de Isaías 58, 13, 4, também sabe, mira comentário de Éxodo 20, versículo 1 até 17. Puta, tremendo me explicação do nabo. Deus está sendo bom para nós, que está permitindo nós saber. É candela estranho. O aqui que a pastora Candela está que Deus não quer desobediência. Deus quer para nós ter conta com a palavra. Se nós ouvimos nossa adventista, nossa espera de Jesus, mas se nós não está viva o que Deus só papia, a data também quita su Espírito Santo, verdade for de nós que tem boca e gente que está vista, nosso povo de Deus, então não está viva nada. Decía que ese versículo de Isaías 58, 13 y 14 también se puede relacionar con el versículo 20 del libro de Éxodo 1 al 17, que enfatiza mucho la obediencia a la ley de Dios. Nosotros podemos decir que somos adventistas, que pertenecemos al pueblo de Dios, pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, eso no nos va a servir de nada. Entonces, como usted dijo, el Señor nos quitará su Santo Espíritu. Exacto, exactamente. Esa es una profecía tremenda que la mayoría de los adventistas ni siquiera conocen.
Esta vez es profecía que él mencionado, el de eventos de los últimos días que usted mencionó. No, Página 45. no. Ese es recibiréis poder, página 313, 311. Página 3, changes un día, que vos solo recibí poder. Recibiréis poder, página 311, es donde Ujú. está la profecía que dice que Dios le va a quitar el Espíritu Santo a la iglesia organizada y se lo va a dar a los fieles. Que me han di, ay. Recibiréis poder. E-book E, página 3 changes un. Den e-book E, hermano, vai te visa que ele quita su Espíritu Santo for de iglesia organizada y lo edune na esnan kuta obedecer Dios. Pero, hermano Amén. Sotis, hermano, lo que usted ha explicado es muy claro y clave, que Dios exige obediencia total. No no puede haber desviaciones ni tambalear lo que nosotros tenemos que vivir. Vivir la verdad o no. Eso es, según yo entendí lo que usted explicó de la iglesia que nos va a caer. Que nosotros tenemos que estar en el camino recto, ni ve para derecho, ni ve para izquierda, ¿verdad? Entonces, Claro. eso es Mira, lo que usted ha explicado. Entonces, fuego extraño no es nada extraño, es desobediencia. Punto. Amén. Punto. claro. Amén. O sea, el profeta Isaías dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Sí. Andad por él. Entonces, a Bíblia Y dice no que, a dado momento, nos lo tenden a nos oreja. É bosco lo dice, hasta el camino que cana dentro. Ese es cuál versículo, mi hermano. ese es Isaías 30, 21. Isaías 30, 21 avisa ese. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hasta el camino aquí, cana dentro, no va man derecho, pero tampoco no va man revés. Así mismo. Exacto. Tenemos la hermana Stacy. Stacy, ¿quiere decir algo? Sí, mi trabajo así no copia mía. Bom. Mi tengo yo 16 años, ¿no? Ella Anto tiene mi una a hija de comprender, 6 años. anto mi a comprender que la gabisa para facendere que crescina cosa de masonería, que men lo no por tal actividad a para ello. ¿Qué otra actividad que tan recomendable para hacer por algo mucho chiquito? Pues a mí mi por hacer mi veas cuando complico el ley de Dios tanto obedecer, pero el chiquito tanta que según a mí se parece. Sí, Sí, este por aquí, hacer ¿verdad, para Stacy? Stacy, sí, Bobo está aquí, ¿verdad? ay, sorry. No, Ah. mi dimiti un yo chiquito, anto a comprender que facendere avventuriero que sinan da cos di masoneria, anto actividad na pa mucha no mi no tengo noção que lo me porra si ko eu paso a mí como adulto mi porra si mi parte obediencia total para que Dios vai conforme a lei que tu resina pero un chiquito com lo me tengo assim para todos eu guardo educar de caminho correto. La hermana quiere que su hijo de 6 años sea educado en el camino correcto. Ella ha entendido que eso de los aventureros y del Pathfinder no es según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ella puede hacer para ayudar a su hijo? Porque ella quiere obedecer a Dios genuinamente, hermano. Bueno, entonces, el mejor ejemplo
que ella le puede dar a su hijo es, en lugar de ir los sábados de tarde al Club de Conquistadores, ella tiene que sacarle a ese hijo con ella juntos a ir a golpear puertas y ofrecer estudios bíblicos a la gente. Tá bom. E di AUA, botingo kwe, na lugar de lagi bay já sabra, Pathfinder, etc. Bay ku emochi, bay bati porta e hasi trabalho missioneiro kune. Stacy. Amén. ¿Entendés? O sea, Amén. Okay, ese, okay, ese, okay. ese es Danke el para el mejor contexto. ejemplo. Santo, me tengo otra pregunta también. Ella Sí, tiene otra pregunta, un poquito. Me adelante. sabe conforme de yo tu voluntad, es lo que para cada un mayor llega a homeschooling para nanguna. Tapos si nanda manda nos den como bisa na countryside, anto para nos por hasi hasi cambio de carácter, hasi homeschooling com diferente coisa. Ahora, mirando como o mundo não está acepta homeschooling, ou seja, nos para que uma pessoa não está acepta homeschooling facilmente. Como lo tengo hasi pili. Sí, la hermana Stacy comprende que la salida al campo incorpora también realizar escuelas en casa para educar a nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué recomienda usted mirando el hecho de que el país y sus reglamentos no aceptan el homeschooling, la iglesia en casa, que una madre le puede estar instruyendo a su hijo en casa? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, resulta que a mí me contaron que en el país de Costa Rica, Nada, contame poder con el país traducir, de Costa Rica. una hermana no le quiso llevar a su hijo a la escuela pública No quiere ir a y su vino la, escuela público y vino la policía y le creó problemas. y policía bien y él ahí de un problema. Entonces, ¿a quién yo le voy a obedecer? ¿A Dios o al hombre? ¿Quién me va a obedecer? Correcto. Dios of gente. Ok. Entonces, Dios. si Dios dice que yo le tengo que llevar, que yo le tengo que enviar a mis hijos al colegio, pero en el colegio le van a corromper, le van a enseñar cosas totalmente erradas. Entonces yo no puedo hacer eso. Tengo que sufrir las consecuencias, no me queda otra. Também saco, se me manda me ir à escola, então me saco e eu também sim, costam robês, e ora, e que coisa que dá-me? Lo qual me tenho assim, me tenho obedecer a Deus e sofrer a consequência não. Eu penso que essas consequências aparentes são pruebas para que los mayores de hoy en día perseveren hasta ver la mano de Dios, porque fue Dios quien mandó y Dios quien va a liberar. A mim tá querendo que prueba e tá prueba para nos perseverar em mandato do Senhor. So, o Senhor Claro, manda porque, e o Senhor lo libera. Amém. claro, porque, hermana, en el Força, libro, Stacy. en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. dice claramente, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles. Esta vista está más necesario para obedecer Dios correndo. Tá mira, 4 irmãos na Laira. Amana. Hechos capítulo 5, capítulo 5, versículo 29. verso 29. Bótales, Elisha. Hechos 5, versículo 29. Mas dá um shot, dá tempo, China. Hechos Hechos 5:29 também estava assim aqui, Sotis. Pedro e outro apóstolo lá a contestar em mister obedecer Deus, mas com outro ende. Ok, Hechos 5:29. Danke, mi hermano.
Gracias, hermano. El versículo dice que debemos de obedecer a Dios más que al ser humano. Amén. Exactamente. Kimi Sí. digo que mang nang aki. Mira, Stacy, mambieu? Please? Bo No, mang mambieu, kami- mambieu. Mambieu, bom. Hermana Ingrid. Hermana Ingrid, por hacer su pregunta. Sí. No, mi quiero decir una opmerking. Mi saco tú no estás atendiendo. Sí, no está atendiendo, hermana. La hermana quiere hacer una observación. Sí, es asunto de Pathfinder. El asunto del Boy Scouting. Conquistadores. Pathfinders. Conquistadores, dank je, Mirwa. Sí. Eigenlijk estaba petición de hermana White para iglesia nang hasi algo para el joven nang. Ok. Tabata a petición de hermana White para hacer algo para el joven. No, español. Era la petición del hermano White hacer algo para los jóvenes. Antes de ese tiempo, inanta de misionero voluntario nang. MV. En ese tiempo habían los misioneros voluntarios. Nantaba tabay Sunshine Band, nantaba tabay canta pa gente kuta ng hospital, bay hasibong obra, nantaba titinang programa, sabat, etc. Kami pa tininang basic. Y tenían a estos muchachos muy bien ocupados haciendo trabajo misionero, visitando a las personas en el hospital, cantando y haciendo la obra misionera. Eso. Anto plus, Jay, ela sigue bien den Pathfinderij. Y después de ahí siguió el club de conquistadores. Eso, na comisa, ahora que nantin pa hasta mucho chiquito, de 4 para 6 años, de 35 años. Ahora tienen el club de conquistadores desde los niños de 4 a 5 años hasta personas de 35 años, hermano. Correcto. Correcto. Okay. Foi kabuki hermana CTC. O mandele Sí, me está buscando, me te mandé. Ok. Me está buscando, me te mandé. Tal vez no es sociedad, pero según me está mira, no se desvía hopi por el origen del propósito. Sí, la hermana dice que ella va a mandar el libro donde el historial está escrito, pero ella personalmente encuentra también que nosotros hemos desviado mucho del propósito de Dios. Danke, Sí, pero Ingrid. hermana, ella dice que la señora White tiene una cita que habla del Club de Conquistadores. No, ella dice que no era club de conquistadores, de misioneros infantiles. Así es que se llama, ¿verdad, hermano? Y ellos salían a hacer la obra misionera, cantaban y se ocupaban de una buena forma. Pero fue de ahí que eso vino a conducir poquito a poco al hecho de que empezó a funcionar el club de conquistadores. ¿Comprende? Ahora sí. Ahora me quedó claro. Sí, yo entendí mal. Sí, está bien. Yo comprendí mal. Está bien. Okay. Dale. Sí, le vamos a dar. Sí. Atalaya. Sí. Sobre el fuego extraño otra vez. El fuego extraño. Yo puedo considerar como el fuego extraño como un mal espíritu también. ¿Puede considerar el fuego extraño como un mal espíritu? No, porque el mal espíritu puede ser una manifestación de Satanás a través de una persona X. Eso no es fuego extraño. O manifestación. Una manifestación por suceder a través de una persona. Claro, o sea, Satanás le utiliza a una persona X para introducir introducir su espíritu dentro de la iglesia. Satanás por uso ende para que su espíritu dengue ende antopende de iglesia. Claro, pero el fuego extraño tiene que ser práctica. Pero,
candela extraño necesita algo práctica, que me esta manera una desobediencia flagrante, contrario de lo que Dios manda, contrario de lo que Por Dios ejemplo, haya mandado. por Irwan, so ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esa, sí. No, usted puede hablar. Le estoy diciendo a Ruth que espere un momento. Usted puede hablar. Ya. Bueno, mira, vamos a suponer que se haga, por ejemplo, venta de comidas para recaudar fondos. Vamos a suponer que Eso usted es, vende comida para no saber hacer. eso es fuego extraño. Ese es candela extraño. Okay. Si, Okay. si nosotros vendemos comida en la iglesia para recaudar fondos, ¿eso es fuego extraño? Exacto. Eso lo dice en el libro Evangelismo. No me voy Ese a es acordar ahora de evangelismo. Sí, no me voy a acordar ahora la página. Tengo que buscar, pero eso yo me acuerdo perfectamente. Ok. Entonces, ¿de qué forma se puede ayudar con medios financieros a la causa de Dios? Con el ayuda con medios financieros a causa de Dios. Solamente con diezmo y ofrenda. Solamente con diezmo y ofrenda, nada más. Nada más. No existe otra vía. No existe otra vía. No existe ni va a existir nunca. Cualquier otra cosa que se invente es fuego extraño. Entonces, hermano, es muy interesante porque entonces todo este involucramiento con el ecomunismo y el dinero que se recibe para hacer tantas actividades, eso viene a ser ya una abominación muy grande. Eso es una abominación terrible, hermana. Usted no se imagina. Es tremendo. No hay palabra para describir, hermana. Es impresionante las abominaciones espantosas que hay dentro de la organización. Ajá, debe ser Por espantoso. por eso es que cuando se levantan hombres como yo, que predican fuerte, que denuncian, le van a destrozar, hermano. Sabe se ora hombre na lanta manera mi que predica fuerte, nanta destrozado, nanta quebrado. Hermano. Hay tin dos man, hermana. Lagami. Okay. Cheque mana, entonces después hermana te mira, edit 3. Stacy, ¿quiere decir algo más? No olvide arriba mí. Sí, mirando No, como mi se ti, arriba EPAC. ay, Dios, guardame, Hello? mi ti Ruth, Stacy, Jenna, mi ti Ruth, Stacy, Jenna, and tu hermana Claudette. Okay, Ruth. Sí, tador ko mino ko isa mi man para reaccionar. Anto eore mita diskibra me puntra simi ti maklisa. E patvender nang actualmente. Kiko nang tahasi pasobra supuestamente e MV dapat tata bisita e dapat tabay canta pa hindi grande nang pamalo nang visitando gente, creciendo el mensaje, pero awo e patvender nang kiko nang tahasi eigenlijk. Está preguntando la hermana, ¿qué es lo que están haciendo los Pathfinders, los conquistadores ahora? Y se están preparando para quemarse con Jezabel y su esposo en el lago de fuego y azufre. El día Pathfinder está preparando para quemar con candela y suave junto con Jezabel de fierro. Ok. Nos tem hermana Stacy, caba Jenna, caba hermana Claudette. Sí, hermana. Stacy. Mirando con nuestra para que tú ibas 10 mi ofrenda hoy. Mi pregunta es, si mi trabajo iglesia, normalmente me estoy una 10 mi ofrenda en la iglesia, right? Ahora, mirando con mi nota, no una iglesia establece más, pero mi que así un home church, of mi que buy un home church.
kung meeting ko by devolver mi diezmo e ori, of na king lo meeting ko devolver diezmo, kung meeting ko assim. Ese también te voy a ver un tema casi seguro. Ahora me pondré. Hermano, la hermana Stacy pregunta si quiere asistir a un home church. Si ya no asiste a la iglesia nominal por X motivo y quiere devolver su diezmo, ¿cuál es el procedimiento para ella poder hacer eso? Si ella ya no quiere apoyar a la organización, entonces tiene que apoyarle, tiene que entregar su diezmo a aquellos adventistas de sostén propio que están predicando el triple mensaje angélico, pero que ya no pertenecen a la organización. Ito bisa A ko eso, kubotin ko. Yeah. Ito bisa kubotin ko doon na diezmo na organisasyon na manebota pape di home church of portando to home church, portata cualquier otro self-support ministry, ministerio de soporte propio. Rebotin ko de sostén doon na propio. diezmo na Iglesia Adventista de 7 días que predica el mensaje de 3 años. Claro, Que me nota, hermana, nota algo kung decirle, nakabisa po, una na otro lang, es una de necesidad. Ella pregunta si es de esa forma que se puede entregar ese dinero a personas que están en necesidad. no, no. El diezmo es solamente para mantenerle a los que están predicando la verdad claramente y sin rodeos. El diezmo, no, el diezmo están que predica, es verdad, claramente sin virarón. Ok, va. Genevieve. O sea, hermana, un ratito. El diezmo nunca se puede usar para casos de necesidad, ya sea de enfermos o de niños o algo por el estilo. Ese no es la finalidad del diezmo. La finalidad del diezmo es apoyarle a aquellos que están trabajando por las almas y dando estudios bíblicos, predicando, etcétera, etcétera. Pero no se puede dar. Okay. El diezmo no se puede dar para ayuda de alguna persona X. Bueno, por vai usa por diezmo para ayudar mucha of un ende que de necesidad. El diezmo está exclusivamente para sostener la obra de evangelio, estudio de Bible, etcétera, de persona of ministro nang kuta predicar el mensaje de 3 ángeles. ¿Ok? Exactamente. Jenna. Entonces, decirle, hermana, decirle también que cualquier persona, o sea, cualquier adventista que le da su diezmo a la iglesia organizada es lo mismo que darle al Papa. Eso sí. También saco, es un kuduna su diezmo na conferencia general of a iglesia organizada mescos como duna Papa Bosen. Exactamente. Es lo mismo que darle a la iglesia católica o a la iglesia bautista. También es lo como duna mismo. Bosen na iglesia católica o iglesia bautista. Ok. Jenna. Sí, considerando que Candela estranho ao ar do 13 tem o santuário de Deus, então representar desobediência. Tem atividade não, que por guarda se fora da igreja, falta o santuário, que torta guarda considerar bom, como por exemplo, lo que guardo menciona, recaudar fondo por para ayudar a gente, o quizás para otro de necesidad. Actividad nan así que guardo si fuera de iglesia, fuera de santuario, camina e candela santo. Es que ese te guardo considerar que ese Como compreender pregunta, Jenna. Que men, si recaudamento de fundo, etcétera,
por tu malo gap, ¿pa de iglesia? ¿Pa de santuario? Sí. Ah, bueno. La hermana pregunta si, como usted ha dicho, que no se debe de recaudar fondos vendiendo comida, por ejemplo, para realizar obras que le pertenecen a la iglesia. Ahora sí, se recauda fondos que no son adentro de la iglesia, pero son hermanos de la iglesia que recaudan fondos, pero no para la iglesia, para hacer cualquier otra actividad. ¿Eso es permitido? Claro, eso es otra cosa. Ahí cambia la cosa porque cambia la finalidad. Cuando cambia el propósito, cambia sí, o sea, es diferente, ¿verdad? Sí, sí, está El posible. tema está, Sí, 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 está posible. Que ora es finalidad, ora es propósito de recaudación de fondo cambia. Que ahora no está para el templo, no está para el santuario de recaudación. Y ahora recibo por recaudar fondo. Pues no para el santuario, para otro propósito. ¿Ya Yes. comprendible, Jana? exacto. Sí, sí, mi querer disso hacer distinção para nós não pensa que recaudação é algo malo, compreender que me por separar a coisa na for de outra. Sí, ella quiso hacer esa pregunta para hacer una distinción entre lo uno y lo otro, para que no se piense que la recaudación bajo cualquier forma es una cosa mala. Ah, claro, no. Por ejemplo, si yo voy a hacer una recaudación acá para poder ayudarle a un vecino que está enfermo, lógico que eso es diferente. Ahí Ah, cambia la cosa, ¿verdad? amén. Eso no es pecado. El tema está cuando hacemos la recaudación para fines de carácter espiritual. Eso es Ajá. lo que la señora Fay condena. Sí, sí, sí. Que me han dicho, si boque recaudar fondo para ayudar en de derecha a su casa. Eso no es problema, voy a recaudar fondo. Pero no si para vai hacer algo de iglesia, para comprar cosas para iglesia. Lo que tiene a ver con el templo, el santuario, la iglesia, es romana, me se dona diezmo con ofrenda para ese y tu lugar. Jana, danke por Exacto. Ella es mi hijita, hermano. Jenna. Ah, su hija, muy bien. Sí, Una alegría poder conocerle. Y sí. bueno, hermana, ¿qué les Ok. parece? Soti, me por ¿Qué les avisar parece? algo, Ujú. Soti, mamanda es un de cuenta recordar fondo para poder app, cualquier cosa, por copiar, mandele para otra rumana ahí, somos está de el Ministerio de la Bondad, capítulo 39, esta papel de Review and Herald, 21 de noviembre, 1878. Esta papel over the fondo para dar fondo para pase que otro. Mamande Rumana, para escrevia? dembo, sim, mamande dembo, ma copia completo e blasaida, mamande para dembo Deme app. app gewoon, anto abe ore tingo copia mande de grupo ore. Me te mandei dentro trompete. Sim, dentro peto, qualquer como para mandar para menor também, o encontrei com TC e que era mesmo, amanhã está aqui. Me tá aqui, está aqui, Ah, então. well, bom. La gami Sim, mandé sim. mensora, ya me te quité cosa y firma. Lo voy a mandar inmediatamente. Hermano, yo se lo voy a mandar a usted también, pero está traducido en papiamento, ¿verdad? Sim, Zulena. está na papiamento, sim, está na papiamento, verdade, sim. Jammer. Unta nada. Me te mandé toch pe ya te wake number Sim, na to. sim, Nos está busca de, ayude. sim, yes. El hermano Hugo. Ya va, Uma seguimos. coisa, me quer só remarcar uma pergunta para mim. E Clara. son de 10 que me dan ver bastante claro. Sí, sí. Tenemos otra pregunta del hermano Delio, que está. No. Tenemos a la hermana Roseberg, Claudette. Claudette, vos pregunta Sí, después Delio. presente. Sí. Hermano, Fuego Extraño también es hermanas que
que se pone como pastores y ministros en la iglesia y ancianos. Es también es un fuego extraño. Claro. Amén, amén. Eso también es un fuego extraño y se convierte en una abominación a los ojos de Dios, porque es algo que Él no mandó, ¿verdad? O sea, yo me mantengo con Levítico 10:1, hermana. Fuego extraño es todo lo que Él no mandó, así de simple y así de fácil. Ai, que Candela estranho. So Claudeta Pontrela se é assunto de ministro não rende moe, anto ku pastora não rende moe se é coisa em Candela estranho. E disse, Candela estranho tá turcos que Deus não amanda. Anto não está assim, toch, é Candela estranho. Pero tem vários textos de Bíblia que está confirmando Neemias. Tem diferentes textos de Bíblia que está confirmando que Deus não permite nenhuma mulher como líder da igreja de Israel na cabeça, blá, blá, blá. Ok. Dice ella que hay muchos versículos en la Biblia que no permiten que la mujer ejerza liderazgo en la iglesia. No. Eso no es así. Mira. Esta dice que ese no es verdad. Sí, verdad. Mira. Que no te imagino. ¿Usted puede explicar un poquito Tiene una más de cita. eso? Sí, mira, la señora White tiene una cita que dice que si ustedes como le dicen allá, una escribana pública. ¿Una qué? Escribana pública, le dicen, escribana pública o notariada, notariado. Un notariado público. Sí, ustedes le dicen notariado, nosotros le decimos escribana. Ok, que me da un notariado público, que está haciendo trabajo de notario. Exactamente. Bueno, vamos a suponer que una hermana es escribana o notariado público, ¿verdad? Vamos a suponer que Esa es su está profesión. escribano o notario. Bueno, entonces ella se acerca a los dirigentes de la iglesia y le dice que ella va a trabajar solamente mediodía en su profesión. E também bisa hermana de iglesia que está tramitar dia só de su profesión. Y la otra mitad del día se va a dedicar a dar estudios bíblicos y a visitar a los enfermos y a orar por ellas. E a outra mitad dia, ela vai estudar a Bíblia com gente, ela vai visitar gente, ela vai fazer oração para não. Entonces, la señora White dice que esa clase de hermanas tienen que recibir la imposición de mano. Hermano White bisa que dama não me se pone man riba não. Exactamente. Se les tiene que apartar para esa obra por medio de la imposición de manos. Desde pone man riba não e apartar não para ir trabalho. Exactamente. Entonces, no es cierto que las hermanas no pueden ni enseñar, ni dar estudios bíblicos, ni tampoco predicar en las iglesias. Eso no es cierto. No es verdad que hermana no puede predicar o ejercer un o otro tipo de liderazgo de iglesia. Sí, no es verdad. Exactamente. Lo que sí está condenado es que sea pastor. Es que sea pastora. Sí está problema. Ok. Danke. Muchas gracias, hermano. Nos vai agora para o irmão Delio. Delio. Ajá, meu irmão, só de bendição, meu irmão, bom sábado. Bendição, meu irmão. Meu irmão, só diz. Ajá. Assunto de dízimo, depois vou explicar mais se possível. Pablo não a predicar, então quando me quis em Coríntios, né, ele só para não tá molesta para nenhum PN, né.
A mim não acordo com uma lição que o Pablo recebi 10 por cerca de um de ena não que leva mensagem. Ujú. Ok. Então, me tabisa agora que devido a mal experiência com nós rapaz da igreja. Ujú. Então, nós pensa que a dona roupa ofrenda nossa toca para nossa igreja conhecer que na mês de Afro A close to your traien sem mas nunca me mira igreja right ma mira que roupa bia também com cena com nossa dona para igreja que supostamente me se vai dem mais pastor não que supostamente está predicar tampouco me não a mira não assim nada com sem Ujú. de mi caso, mirando lo cual ama presidente personal, Ujú. Dios perdonami, a mi te manan seti buf. Ok. Awo, não sumanta bisa, si uena ta predicar a palavra, Ujú. bota estudia cuende, emesenha é diezmo, Ujú. right? De mi caso, mi ta tra. Mi tem Ujú. trabalho, mi tem salário, que eu vou viver tranquilo com minha família. Então, toch me te ajuda, riba a mensagem para salvar outra alma. Não. Ujú. Me também me estranha 10 toch para sombra, me te bande mensagem, me tem que ganhar 10 toch. Ok. Então, Ella, me tá querer No, tá. Sim, guarda, no. Van poquito a poco, hermano. isso. Sim. Poquito a Vou poco. comandar. Para sombra, me parece que Dios no que para do, el hermano. para me dar um tique largo, bro. Me tá Tranquilo. pensando em romanos tema. Ora. Colebra pecado, botimia de rabe la kadish. Así no es. Right? Sí, sí, Me tá sí. capaz de dar nome diezmo. Pessoa teve mensagem, supostamente, então é bem se for fez lá, pone of the sebo tende ku e me vai comprar boto com auto vai cair com. Ah, bueno, sí. Me Ok. seguro, não queda contento, Ujú. quando é se coi com. Me Ok. tá dando nome diezmo com amor, me que me trabalho vai den amor. Mi Ujú. mal experiencia, me reposan, rubia esa paz. Sí. Obvio. Mi te va y purva. Si me falla algo, Ok, ayúdame. El ok. hermano dice que ellos tocaban en un grupo junto con un grupo que se llama Close to You, cerca de ustedes, y ellos recaudaron fondo musicalmente, presentándose en conciertos y eso, para construir iglesias aquí en Curazao. Y él no ha visto que se haya usado el dinero para eso. Y en diferentes ocasiones se ha recaudado dinero, él ha dado dinero a los pastores para diferentes propósitos específicos y no ha visto que ese dinero haya sido usado conforme al fin con el cual se propuso recaudar el dinero. Entonces, él alude también a la experiencia de Pablo, porque Pablo dice en uno de los libros de Corintios que él nunca ha sido una molestia para los hermanos, o sea que no ha recibido diezmo. Entonces, él, con todas estas experiencias muy negativas que él ha experienciado, él encuentra muy arriesgado dar el diezmo a una persona que lleva el evangelio y después encuentra que esa persona compró un bote, compró una casa y no ha usado el dinero como se debe de usar. Además, él pregunta que él trabaja, él tiene su salario y puede vivir con su familia de su salario, pero también realiza estudios bíblicos. ¿Él también debería de recibir el diezmo? ¿De qué como avisa tu Costello? Ope bom No, momento, ¿ves? hermano. Vamos, Sigue, vamos hermano. por parte, hermano. Vamos por parte. Van, pida, Delio. Mi te para En escuchar, primer lugar, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea
de darle el diezmo a los pastores adventistas. Na primeiro lugar, nós temos que saber Eso, por nós cabeça para donar nos diezmo na pastor na adventista. ¿por qué? Porque ellos están en abierta transgresión a la ley de Dios, ¿verdad? Y a ellos no les importa el mensaje. Nós não tem transgressão aberta de lei de Deus e não temos que mensagem. Por otro lado, Já é en bala. otros, ahora, si él le quiere apoyar a una persona como yo que está predicando el mensaje, él tiene que exigirle pruebas de cómo yo estoy usando el diezmo que recibo de él. E também se bijvoorbeeld porque sostener escuta aí o evangelho, botem que exigir prova não de com esta usa esse cubo abado né como diezmo. Exacto. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a outro exemplo. Yo me manejo en bicicleta. Mita corre Como soy bicycle. pobre, yo me manejo en bicicleta. Entonces, algunos hermanos que me apoyan con su diezmo, yo les saco fotos de lo que invierto en la bicicleta, ya sea de repuestos o de pago de servicios. Entonces yo le envío a esa persona la evidencia de cómo se está usando el diezmo. ¿Por qué? Porque yo con la bicicleta yo salgo a predicar todos los sábados. Okay. Y si yo no tengo mi bicicleta en buenas condiciones, no puedo irme a ningún lado. Sí, também se por exemplo, se vai donar o diezmo, tem que sacar portrait, por exemplo, de reparação que ela faz na sua bicycle. Se tem de pobre, então corre auto da bicycle, ela corre, e é mestre de bicycle para sair sábado, e vai fazer trabalho missionário. Então, eu tenho uma responsabilidade de mostrar portrait para o romano que está dele por saber Kiko eta hasiku esen kunanta manda pe. ¿Se comprende? Y ahora la siguiente parte de la pregunta. ¿Él puede recibir el diezmo? Él pregunta, siendo que él trabaja y eso. Él puede usar su diezmo para comprar Conflicto de los Siglos, El Camino a Cristo y regalarle a la gente. Eso sí, eso también se puede hacer. Por comprar, por usar su diezmo para comprar book na manera Conflicto de los Siglos, tanto regala a gente. Ese sí es por así con su diezmo. Sí. Sí, o sea, la señora Juárez dice que el diezmo se puede usar para comprar libros y regalarle a la gente. Por usar para comprar book de una gente. Ok. Pero él mismo puede recibir el diezmo como él trabaja en... No, No. como te trae, también se puede recibir diezmo. Él recibe el diezmo, pero es para invertir, para beneficio de la obra, no para beneficio de él. Él recibía diezmo, pero no para un mes, pero para invertir en adelanto de causa. Pero siendo que él trabaja, él puede recibir el diezmo. Puede recibir el diezmo, pero no tiene que ser para beneficio de él. Porque pero no me cierta para su propio beneficio. Claro, porque el diezmo tiene que ser para hacer adelantar la obra. El diezmo necesita para adelantar la obra de Dios. No para que él se beneficie solo. No tiene sentido. No tiene sentido para beneficiar a mes solamente. Ok. Bom, ¿tiene más preguntas? Pero Soti, sí, la me diz para poner de cerca. Diezmo segundo nos me se aqui que tá propósito de diezmo. Diezmo segundo tá para levita não que tá tingo hasi e trabalho que disse na nota tem outro trabalho de sair de local que não tá hasi. Deus para a mim se te esse sobo tá hasi botin tu direito. Pero se botar outro trabalho, bo não tá dedicado bo ora maneira
debe ser, você uma bota, vai trair, vai na tame, antônio me tahanha, como não tem direito de diezmo. Me perdonabo algo de carinho ou lo que me quer, pero no fue de diezmo. El propósito de diezmo no estaba así. Ok. La hermana Atalaya dice que el diezmo tenemos que reconocer era el propósito del diezmo. Era dado a los levitas porque era su porción, porque ellos llevaban el evangelio. Entonces, si una persona trabaja, entonces no tiene derecho al diezmo. El diezmo es para los que trabajan tiempo completo. Los que trabajan y hacen un poquito de trabajo para Dios no tienen derecho al diezmo porque como quiera reciben un dinero por otro lado. Pero los levitas no recibían nada, trabajaban tiempo completo en la causa de Dios, predicando el evangelio. Claro, pero también puede recibir la persona, por ejemplo, como yo, que trabajo en forma independiente para ganarme mi pan, ¿verdad? Pero Claro, también claro, necesito para... claro, ¿Cómo? mi hermano, tú tienes, que tú no tienes otro trabajo aparte de lo que tú estás haciendo. Para mí, tú puedes recibir algo de mí, pero no la gente que está trabajando y quiere el diezmo también. Eso no es propósito de este principio del diezmo. Exactamente, claro, exactamente. Así mismo, hermana, porque yo, por ejemplo, los sábados yo tengo que pedalear 25 kilómetros ida, 25 kilómetros vuelta para llevarle el conflicto de los siglos a los evangélicos. Y si yo no tengo mi bicicleta en buenas condiciones, ¿cómo voy a hacer esa labor? Sí. Exactamente, exactamente. Y Pablo también avisa, esta trapa no mole se apentar un peso para otro. Entonces, estaba atrás. Mi para puntra algo. La Me está nos acaba comprender. parte de guardamos rato Sheila, botar se Bom, pergunta, bom? Botar se pergunta. bom. Mas eigenlijk me no traducir a parte de Atalaya. Atalaya dijo que repetia para mí Atalaya, para mí no mix e cosa. A outra com a parte porque para mim De parte caminda boa bisa ku e persona, ku Pablo estava atrás. Então ele estava assim trabalho de Deus também. E eu não estava a receber. O que como bisa diz? Como tá mira que ela só que estava atrás desse e não estava de acordo para receber um diezmo. A parte que estava atrás. Pues sí, pero lo que yo he entendido de Pablo es que los hermanos muchas veces no le daban y por dignidad él tampoco pedía. Él se mantenía con el dinero con el cual trabajaba, pero no que, que él no tenía derecho. Él tenía derecho. Exactamente, así mismo, y eso es lo que pasa con todos nosotros que somos de sostén propio, ¿verdad? Nosotros trabajamos en algo secular, así como Pablo que construía carpa para sostenerse, pero eso no significa que él no tenía derecho a recibir. Sencillo es. Sí, que me es nada pasa que sostén propio nan tambe, nanta ayuda, nan Não culpa, pode nanta receber. trade algo, pero eso que no significa que no tiene derecho de recibir. Solamente que no te queda sin nada esperando que te rumana te comanda. Pues de repente no te queda sin nada, pero nada. ¿Ok? Yes. Bom. Quamang tamang bieu, quamang tamang nobo, mabro un rato aqui. Aha, miti Angel, kuno a papia para ela skibi algo. Angel, babisa algo? Angel? Hermana Angel? Hermana, não sei como vai ser, não é bora bater lá nossa aqui. Angel, botei? Ela skibi algo, pero me não a mire. Dalis, caba Angel. Não, eu não avisa nada. Boa noite, hermana. Aham, Dalis. Ajá. Tocando de eso, ¿no? Si dado caso, é persona não que receber, la passa, um home church assim,
nanta obrigado de um membro ng office ng ko entregar diezmo na kiko na ahasi anto tambe nang ko tambe ta recibir tambe tengo paga diezmo. Ujú. La hermana pregunta si, por ejemplo, se da el dinero a una iglesia, a un ministerio independiente, una iglesia en casa, por ejemplo. El dinero que ellos Sí. reciben, ellos deben de dar cuenta y razón de lo que hicieron con el dinero y ellos mismos también tienen que dar diezmo. Bueno, la señora White dice que tienen que dar cuenta los que reciben, sí o sí tienen que dar cuenta de cómo se usó ese dinero. Amén. Eso es categórico, ¿verdad? Ujú. Y aparte, si las personas que reciben tienen un trabajo por lo menos de mediodía, ¿verdad? O salen a vender pan o productos caseros, ¿verdad? Ellos también están en condiciones de diezmar. Sí, anto ori sinangka hasi trabaho sinanta si trabaho di casero, nanta bay limpia casa, o nanta vende cos, nanta tengo diezma. Pero la pregunta de ella era diferente. Ella quería saber si el diezmo que recibe el Ministerio Independiente, si de ese diezmo también tiene que quitar su diezmo para dar a otras organizaciones independientes que prediquen el mensaje del tercer ángel. No, 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 no. No, ellos no tienen que dar, vos decís el diezmo del diezmo otra vez. Sí, esa es la pregunta. No, 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 no. No, no. El diezmo es de su trabajo, Ok. no de lo que reciben. El diezmo está de su trabajo, no de lo que ella recibe como diezmo. Ok. Bueno, Rumana, mira, Mandy Dalis, mita ti más pregunta? Un pida más, tocando y dice, la pasa mita na registra na iglesia, anto mi no adune iglesia que me te registra e diezmo para madunele na home church. Mas si algo robese nana? Si ella está registrada en una iglesia, ¿vos que me voy de conferencia? Sí, voy de conferencia, pues iglesia aquí nana, y te quiere que tú te registras, voy de conferencia. Sí, pero ella no sabe, tal vez me te puntra para mí, sí, ella no sabe. Si una persona está registrado en una iglesia diferente y decide dar el diezmo a una organización independiente, predicando el mensaje de tres ángeles, ¿ha hecho algo no debido? No, no entendí bien. Si A ver, ella, explícame un poco. ella dice que si, por ejemplo, ella tiene su membresía en una iglesia nominal y ha decidido dar su diezmo ahora a una iglesia independiente, un ministerio independiente, ¿ha hecho mal? Pero ese ministerio independiente es adventista del séptimo día. Sí, es adventista del séptimo día. Sí, está bien. Si es adventista del séptimo día y no pertenece a la organización, está bien. Si es adventista de 7 días, no te pertenece a la organización, está ok. Bom, Romana, nós temos que concluir. Se não parar e bater aqui, não é bora bate. Me que tem um ende que não aponta nada. Um ende que não aponta net nada. Soti ama puntra kaba si, pero para aclarar me ribe puda coisa chiquita aqui. Des, para ma compreender bom, etabisa ko pastor que está recebendo diezmo, não é ter duna diezmo back of ma comande corobese não. Entonces ella quiere preguntar si un pastor independiente recibe diezmo, ¿no tiene que devolver diezmo a otro? No, independiente. Su mensaje independiente, mensaje pastor, gewoon, que está atrás de iglesia adventista. Ok. ¿Los pastores que trabajan en la iglesia adventista y reciben su salario deben diezmar?
Ellos sí diezman. Ok, está bien. Claro, Ok. está claro para mí. Exacto. Romana, não sei vai ser, tava Totis, Sí. Herbert. Ay, Angeli, não apunta nada hoje. Quem? Quem, Herbert? Herbert, Não para abrir isso, mas não para contestar. Eu por abrir isso aí quem, mesmo meu irmão, por. estimar? Ainda Quem? tem Quem, papá? pergunta. Ah, bom? Entende? Angel? Sim. Angel, papi amidushi. Não, eu não por abrir su mic. Eu não Eu não tem para abrir pergunta. isso mais. Tapi sim. Ah, bom. Esse aí que era bisa. Bom, Pergunte. hermano, yo Sim. tengo una última pregunta para usted. La Iglesia Adventista ha introducido muchas costumbres de la Iglesia Católica Romana en la Iglesia Adventista. O sea que han salido de la Iglesia verdadera, fueron a Babilonia, cogieron las costumbres babilónicas y la metieron en la Iglesia Adventista. ¿Cómo se ve Secta. eso? ¿Es la Iglesia? Sigue siendo la iglesia de Dios, apóstata, pero no se ha convertido en Babilonia. Así Secta. mismo, hermana. Así mismo, mira. La iglesia adventista del séptimo día actual es una iglesia hundida en la apostasía, pero La no iglesia se adventista puede actual decir es una iglesia hundida en apostasía. pero no se puede decir que es Babilonia. ¿Sabes por qué? Pero bombo dice que está Babilonia, ¿vos sabés cómo? Porque para que la iglesia adventista sea Babilonia, tiene que renunciar al sábado, al estado de los muertos y al triple mensaje angélico. Para iglesia adventista, vira Babilonia, e tinku rechazar el sábado, e tinku rechazar el mensaje de tres ángeles. El sábado el mensaje, anto é estado de morto, não também tem que rechazar, anto é hora de vira Babilonia. Exactamente. Mientras la iglesia adventista no rechace el sábado, la ley, el estado de los muertos y el triple mensaje angélico, no puede ser Babilonia. Mientras que no rechazar el mensaje de tres ángeles, el sábado y estado de muerto no puerta Babilonia. Ok, hermano, estoy muy contenta con su presentación. Es cita de misionero voluntario por ahí de mensaje to young people, página 75. Hermana Ingrid, pone algo que na rumana pagatino riba para nos busque. Mi rumana estima, danki pa vos nang atención, vos nang tu Hermana, pa sobra tabata reunión relámpago que nos hace, nos un verwacht mes ku tanto en de Sinaloa sali, pero hopi, danki. Ku tabating ma conta 40 ende, tawara algún ende nanta sali bay, pero nos tiene grabación, pues tenemos que cerrar porque si no, no vamos a poder sacar la parte, reproducir el recording, la grabación. Tenemos que cerrar, si no se va a claro, poner muy largo. Sí. perfecto. Entonces, hermana, yo siempre voy a poder estar con ustedes los viernes a esta hora. Los Así viernes que, a esta hora puede estar con nosotros. Gracias. ¿Tú de acuerdo? Amén. Exacto. Eso ya está confirmado, hermana. Amén. Los otros días Amén. no me comprometo por razones de laborales y todo eso. Pero los viernes a la tardecita, a la noche, podemos recibir el sábado juntos y tener un tema. Amén. El próximo Amén. será Fuego Extraño. ¿Ok? Exacto. Amén. Exacto. Dale. Una Ok. alegría enorme, hermana, y espero su apoyo para este predicador callejero, porque así es como yo me considero, un predicador callejero, pero necesitamos el apoyo de ustedes para seguir adelante. Hermano Vicente, Amén. eu espero que por conta Amém. do nosso apoio, você é um predicador de caia, e me esteja nos Seguro apoio que para sim. seguir adelante. Seguro Hermano, que sim, minha nada de lo irmã. Amén, que amén.
Dios pueda darnos no es nuestro, sino es de Dios, y que sea lo que Dios quiera, mi hermano. Exacto. Exactamente. Amén. Dale. Dios está bueno. Amén, hermano. Que Amén. Dios le bendiga mucho y fue un gozo poder acompañarles. Sí, fue un gozo muy Y grande. mi hermano, tú tienes que mandar tus datos para Soti, para nosotros saber cómo nosotros podemos ayudar y de qué forma. Así mismo. Sí, cómo no. Yo le voy a mandar a la hermana por WhatsApp. Por WhatsApp le voy a enviar a ella mis Y la, datos de mi cédula, Amén. ¿verdad? Y el envío tiene que ser por Western Union. Amén. Western Union. Y, Ok, está bien. y solamente un número de cuenta de banco, no 2, 3. No, broma. Es una broma. Ok. No, yo no tengo luego cuenta de banco, hermana. Yo soy demasiado pobre No. para tener eso. No, Yo no, es un tengo broma. una bicicleta. Hermano, yo le iba a decir algo. Ay, se me quitó de la cabeza, ni me acuerdo. Pero en todo caso, Sí. vamos a orar porque si no, no se va a poder reproducir esta sección. Vamos a orar Amén. para Dale. cerrar. Amén. Rumana, não se waramos amanhã com Dale. Jusque. Amanhã com Jusque também tá Dale. hot, candela. Ora conosco, loting e tema, e terra bonita. Com a igreja adventista aguardo penetrar. Funda. Pa Pero eles. que Amém. Mike nang. Amanhã com Jusque bom mesitei. Amém. Na home church, seja com via Zoom of personal, não está Zoom. guardado. Mi Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga ricamente. Feliz Igualmente, noche. igualmente, hermana, una alegría enorme Amén. conocerlo y vamos a ir avanzando de a poco. hermano, Amén. yo quiero Amén. que nos mande las citas. Necesitamos las citas, principalmente la cita donde habla del retiro del Espíritu Santo. Yo le voy a sacar Amén. foto y le voy a mandar por WhatsApp. Ok, para compartir con los Amén. hermanos. Dale. ¿Está bien? Bueno, Exacto. ¿Cómo no? usted puede guiarnos en unas palabras, en una palabra de oración. ¿Puede orar? Van, reza, hermano. ¿Cómo no? Dale. Amoroso Dios, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias por todas las ricas bendiciones que cada día y en tu gran amor nos regalas. Queremos agradecerte por esta reunión que tuvimos con los hermanos. Me siento muy feliz de poder conocerlos y te pedimos que les conviertas a ellos en antorchas que alumbren en lugar oscuro. Oh Señor, acompáñanos con dulce descanso y que podamos deleitarnos en tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Hasta mañana, si Dios quiera. Igualmente. Amén. Bendiciones, hermana. Bye bye.